Les damos la bienvenida a nuestro Golfo de México. Acompáñenos a continuar con nuestro recorrido virtual. Nuestro recorrido comienza en Tamaulipas y del lado sur llegaremos hasta el estado de Campeche. Cecilia Villarreal es una figura histórica fundamental, considerada fundadora de lo que hoy es Ciudad Madero, Tamaulipas. Su hogar, un mesón para viajeros, fue considerado un punto de referencia. ¿Te has preguntado cómo nace una ciudad? Hay ciudades muy antiguas como Trípoli en Libia, Marrakech en Marruecos o la Ciudad de México. Y hay otras que son más recientes, como es el caso de Ciudad Madero en Tamaulipas, que en 2024 celebró sus primeros 100 años, pero antes se llamó Villa Cecilia. Hace 100 años, las costas de Tamaulipas experimentaron un crecimiento económico y social debido al auge del petróleo. Tampico, entonces capital del estado de Tamaulipas, creció en población y comercio y con ello la demanda de servicios públicos, por lo que fue necesario administrativamente crear otro municipio. El 1 de mayo de 1924 se emitió un comunicado en el que los pobladores de La Barra, Árbol Grande y Doña Cecilia, así como las colonias Miramar y Refinería, serían separadas de sus municipios Tampico y Altamira respectivamente para conformar el nuevo municipio al que se nombró Villa Cecilia. Este nombre se le puso en honor a una de las primeras pobladoras de la zona, Doña Cecilia Villarreal, que a principios de 1800 abrió una casa de huéspedes cerca del río Pánuco, en un punto estratégico, pues era el camino de muchos comerciantes que necesitaban descanso o alimento. El negocio resultó un éxito y con el tiempo el lugar se conoció como Paso de Doña Cecilia. Esta trabajadora mujer, que enviudó 4 veces, llegó a ser un símbolo en la zona, que fue creciendo lentamente. En 1824, su negocio cobró más fama, ya que fue la sede desde donde partió el ejército mexicano durante los combates contra el ejército español, del cual salieron victoriosos. No es de extrañar que el municipio recién creado llevara su nombre, pero el gusto duró apenas 6 años, ya que en 1930 se cambió el nombre a Ciudad Madero, haciendo referencia a otra parte importante de la historia de la región, la refinería Francisco I. Madero, que ha sido símbolo de la historia moderna de Tamaulipas. Fue fundada en 1914 y entonces era parte de la compañía mexicana de petróleo El Águila S.A., de capital británico, pero en 1938, tras la nacionalización del petróleo, pasó a formar parte de Pemex. Hoy Ciudad Madero es sede de uno de los sindicatos petroleros más grandes del país. Tiene una población mayor a los 205,000 habitantes y resguarda la historia y cultura de una de las ciudades que han crecido gracias a nuestro Golfo de México. Aguada Fénix es un sitio arqueológico maya muy importante en México, notable por ser el lugar de la estructura monumental maya más grande y antigua conocida hasta entonces. Las pruebas de radiocarbono indican que fue construida aproximadamente entre 1000 y 800 antes de nuestra era y fue descubierta en el 2017. Es un sitio que todavía tiene mucho que decir. Aguada Fénix, a simple vista, parece un pequeño cerro oculto entre la selva de Tabasco. Pero debajo de ese suelo y las raíces, se encuentra uno de los centros ceremoniales más grandes y antiguos de Mesoamérica. Es un sitio que tiene rasgos de la cultura maya y también de la cultura olmeca. Este cerro de casi 1,5 kilómetros de largo y 400 metros de altura no estuvo ahí siempre. Fue construido y su manufactura comenzó hace 3000 años, finalizando entre 800 y 700 antes de nuestra era. Esta construcción de una forma rectangular es muy parecido a San Lorenzo, el sitio Olmeca. Y este formato de construcción y de complejos rituales se extiende hacia área Olmeca y también se encuentra un poco más al sur. Entonces, en ese sentido, es de construcción
y organización de un espacio ritual está muy vinculado con área olmeca o toda esta parte de parte sur de Mesoamérica. Pero si miramos cerámica, la cerámica de la Agua de Fénix es muy parecido a los sitios de área maya, aunque esos sitios de área maya es un poco más tardío. Pero ¿cómo supieron que estaba ahí? ¿Cómo supieron dónde escarbar? Los arqueólogos de la Universidad de Arizona, Takeshi Inomata y Daniela Triadán, junto con un grupo de investigadores del INA, la UNAM y el INEGI, trabajan en la zona sur de Mesoamérica desde hace casi 2 décadas. Como parte de su estudio, han utilizado mapas elaborados desde un avión con tecnología LIDAR, un sistema que permite medir la distancia entre el avión que emite rayos láser hasta una superficie determinada, con lo que se obtiene un mapa en 3D de alta resolución del terreno estudiado. En el 2017, usando esta tecnología, realizaron un descubrimiento sorprendente. Debajo de la vegetación se encontraba una construcción prehispánica muy grande, de forma rectangular, con 20 plataformas a lo largo de su orilla. Una vez descubierto el sitio, comenzaron las excavaciones. Los investigadores determinaron que la construcción se realizó en varias etapas. La primera fue un relleno de piedra y arcilla mezclados que colocaron sobre la roca madre, pero en algún momento empezaron a construir por medio de parches hechos con arcillas de diferentes colores y procedencias. Y de encima tenemos uno de estos rellenos de cuadros de color que también vimos en el sur de la plataforma y en el centro de la plataforma. Aquí es un poco más difícil de verlos que en el sur porque no están tan formalizados, no tenemos banquitos que están separando esos cuadros, pero se puede ver aquí un color que es más o menos gris claro, que va hasta aquí. Aquí se mira un cuadro de color café, mucho más oscuro, ¿no? Y aquí se ve otro cuadrito que está más rojizo en su color. Esta construcción por etapas despierta la hipótesis de que diferentes grupos contribuyeron a su construcción en diferentes momentos durante un periodo de entre 3 o 4 siglos. Aunque la construcción cuenta con algunas características de la cultura maya y olmeca, varios rasgos del sitio reflejan cualidades únicas. La estructura no es común a las construcciones mayas y tampoco se encuentran representaciones de gobernantes, como sucede con los sitios olmecas. Todo indica que la plataforma fue construida a base de trabajo comunitario. Pero, ¿para qué servía? La hipótesis de los investigadores es que fue un lugar de reunión de muchas personas de diferentes lugares que se juntaban ahí para celebrar ceremonias, reuniones o festividades, lo que representa, en palabras de Takeshi Inomata, un experimento social y un proceso de hacer comunidad nueva, compartir identidades y crear una nueva civilización. La función de esta construcción es una gran pregunta que estamos estudiando, pero una hipótesis que tenemos es que eso fue un lugar de reunión de mucha gente. Muchas gentes de varios lugares, algunos vienen de muy lejos, se juntaban aquí y hacían ceremonia y festivales. Entonces, eso fue un experimento muy especial. Antes de eso, la gente no sabía casi nada de esta construcción de esta escala, pero ellos decidieron hacer esta construcción y mucha gente se juntaron y hicieron esta construcción. Entonces, este proceso de juntarse y trabajar juntos y hacer esta construcción y después hacer ceremonia juntos, eso fue un proceso de hacer una comunidad nueva y compartir identidad nueva y también crear una civilización nueva. Así que la próxima vez que camines por el sureste de Tabasco, fíjate bien. El suelo bajo de ti podría esconder la huella de una civilización antigua que aún no ha sido descubierta.
La Plaza de la Libertad es considerada el corazón del centro histórico de Tampico, y su importancia radica en ser testigo clave de la fundación, el auge económico y la vida social de la ciudad. Exhibe una notable uniformidad de estilos, principalmente neoclásico, francés y art déco de los siglos XIX y XX, que reflejan la época de esplendor petrolero y comercial en Tampico. Y muy cerca de ahí se encuentra la antigua aduana de Tampico, uno de los edificios más bellos y emblemáticos de la ciudad, que además es símbolo del auge económico mexicano del siglo XX. En el corazón de Tampico late un espacio que ha sido testigo de la vida social desde su fundación, la Plaza La Libertad. Establecida en 1823 como magnífico vestigio del trazo original de la ciudad, en sus inicios fue conocida como Plaza del Muelle. Desde el siglo XIX albergó mercados, ferias y fiestas populares que dieron forma a la identidad de una ciudad abierta al mundo. Su kiosco metálico, bancos, la sombra de sus árboles y más tarde la fuente donada por Ángel Sáenz Trápaga, quien fue el introductor del quinqué y el queroseno a Tampico, convirtieron a este espacio en el centro vital de la vida tampiqueña. Aquí se realizaron mítines presidenciales de figuras como Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, además de la memorable recepción en 1914 a Venustiano Carranza tras la rendición de las tropas huertistas. Su importancia era tal que la plaza conectaba simbólicamente con 6 grandes puertos del Atlántico, entre ellos Nueva York, Burdeos y La Habana. Esa apertura al mar atrajo a libaneses, holandeses, chinos, japoneses y otras nacionalidades que hicieron de Tampico una auténtica torre de Babel. A pocos pasos de la plaza se levanta la majestuosa Aduana Marítima, inaugurada el 16 de octubre de 1902 por Porfirio Díaz. Aunque la obra se realizó bajo su gobierno, también se le atribuye a su segunda esposa, la tamaulipeca doña Carmen Romero Rubio, quien lo persuadió para construir la aduana en Tamaulipas y no en Veracruz. De estilo inglés, con detalles neoclásicos, fue construida con materiales de distintos países. El ladrillo fue británico, la herrería francesa, madera proveniente de Luisiana en Estados Unidos y cantera rosa de San Luis Potosí. Su diseño se encargó a la Compañía de Ferrocarriles Centrales Mexicanos, con un presupuesto inicial de $1.850.000 pesos en oro. La aduana también guarda episodios históricos curiosos. Por aquí desembarcaron en 1937 León Trotsky y su esposa Natalia Sedova, quienes fueron recibidos por los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera. Entre la plaza y la aduana se entreteje la historia de un Tampico que siempre supo mirar hacia el río, el mar y el mundo. La Plaza La Libertad es el latido ciudadano, el espacio de encuentro y memoria del México antiguo. Por otro lado, la aduana es un símbolo de modernidad, comercio y apertura global. En Tampico, su gente, puerto e historia caminan siempre juntos, conservando el pulso de un pasado que aún respira en el presente. La explotación de petróleo en el Golfo de México, tanto en aguas someras como profundas, ha generado una serie de problemas ecológicos graves y de largo plazo que amenazan la biodiversidad tanto de la región costera como marina. Derrames de petróleo, daño a ecosistemas, afectaciones a la vida marina y contaminación atmosférica y de suelo son problemas generados por estas actividades.
Dichos impactos ponen en riesgo la sustentabilidad de la pesca y el turismo y exigen medidas de prevención y conservación más estrictas en toda la región del Golfo. Sin duda, un reto a resolver en los siguientes años. Durante el siglo XX, la economía mexicana adoptó un modelo centrado en la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, dando relevancia a todas las actividades petroleras. Estas actividades tienen graves costos ambientales, pues la exploración y extracción implica con frecuencia derrames o fugas de hidrocarburos que contaminan los ecosistemas tanto del mar como de la costa. Las manchas de petróleo bloquean el paso de luz y de oxígeno al mar, lo que daña a una multitud de plantas y animales, empezando por el fitoplancton, que reduce su capacidad de realizar procesos básicos como la fotosíntesis. Siendo la base de las cadenas alimenticias marinas, su destrucción afecta a todos los organismos, desde pequeños peces, crustáceos y moluscos, hasta ballenas y tiburones. Los hidrocarburos contienen sustancias tóxicas que ocasionan problemas de salud a los animales que los ingieren o los absorben, como daños cardíacos, retraso en el crecimiento, efectos en el sistema inmunitario e incluso la muerte. Las sustancias tóxicas se acumulan desde peces pequeños hasta los depredadores superiores, incluyendo especies comerciales que forman parte de la alimentación humana. Durante los derrames, los suelos de las costas se contaminan, impidiendo el desarrollo normal de la vida, incluida la humana, que depende de la pesca y del turismo. En el Golfo han ocurrido derrames importantes como el de 1978 en el pozo Ishtok 1. En épocas recientes, el mayor ejemplo de la devastación marina a manos de la industria petrolera sucedió en 2010 con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon. Ocurrió a 800 kilómetros de las costas mexicanas y se vertieron 507 millones de litros de crudo en 87 días, lo que destrozó ecosistemas completos y afectó a más de 10,000 pescadores, entre otros de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Los daños incluyeron la muerte de fauna como de tortugas marinas, pelícanos, gaviotas y varias especies de delfines. Ante esta amenaza surgen propuestas de biorremediación, tecnologías que se basan en la utilización de bacterias y más recientemente hongos para descomponer y transformar los compuestos tóxicos de los hidrocarburos en sustancias no dañinas como dióxido de carbono y agua. Estas tecnologías, aún en fase de investigación, se desarrollan en varios centros de investigación como el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Necesitamos optar por medidas que permitan conservar nuestros ecosistemas, para asegurar el bienestar ambiental del Golfo de México. Por ahora nuestro recorrido virtual ha terminado, pero antes recordaremos a un personaje en la zona de Yucatán que se ha dedicado a preservar sus tradiciones y lengua. No sin antes recordarles que este programa es posible gracias a las investigaciones que se realizan en universidades como la UNAM, instituciones como la CONAL y centros que apoyan la investigación científica como la CECITI. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro Golfo de México. Cada lengua es un mundo, cada palabra hablada es un vistazo a una visión cosmogónica en particular y cada una tiene la potencia de convertirse en un posicionamiento político. En una trinchera cultural donde los saberes, emociones y linajes enteros se reúnen para resistir y reivindicarse en medio de un mundo que parece querer renegar de ellos y dejarlos en el olvido. Este tipo de comportamientos y posicionamientos son comunes, sobre todo en comunidades indígenas alrededor del mundo, desde los pueblos maoris en Nueva Zelanda, la multiplicidad de naciones nativas de Estados Unidos, hasta llegar a nuestro país con todos los pueblos originarios que día a día se encuentran en una lucha continua para preservar sus tradiciones, costumbres, saberes y en especial sus lenguas. Lo anterior es la trinchera del rapero de origen maya Jesús Cristóbal Pat Chablé, también conocido como Pat Boy. Nacido el 24 de diciembre de 1991 en la localidad de Pino Suárez, en Quintana Roo, México, inicia su carrera en 2005 rapeando en español, pero al ver la respuesta negativa del público, decide probar con rapear y rimar en maya yucateco, hablado principalmente en la península, lo cual generó efecto contrario de sus primeras apariciones. Es hasta 2011 cuando lanza su primer álbum, Inyash Shimbal, que significa Mi Primer Paso,
Desde ese momento se ha dedicado a reivindicar su lengua y sus raíces por medio de la música, para que las comunidades que lo escuchen se sientan orgullosos de donde vienen, y que el mundo se entere que el pueblo maya sigue presente y vivo a día de hoy. Por lo anterior es que en 2022, Bad Boy, junto con su colectivo ADN Maya, Yalen Cook y All Mayan, colaboraron con Marvel Studios para participar en el soundtrack de la película Pantera Negra Wakanda por siempre, con la canción Laili Kushanone, que se traduce a Estamos vivos aquí, y aparece en los créditos finales de la película. Bad Boy en su canción no solo canta lo que el personaje de Namor en la película piensa acerca de su pueblo y su deber para con ellos, sino que es el vehículo del rapero para dar cuenta que, así como el rey de Talocan, él tiene un territorio y cultura que procurar, proteger y reivindicar por medio de la lengua que lo une a sus ancestros, que lo hace ser quien es hoy y que lo motiva a trabajar para seguir resistiendo. Este la king, tus kutu king, wai tu kahil mayawi ni, kor tu hal kabna poshawi, tu la kale bayano, yetel kima kolal kani mini shima, tu la kaluka kil mase walka, wai tu petanil Yucatán, tus kutana le mayatan, tech palewanik, uye basha konish kanik le maya, quinta siketeli buxikal, konish kanik palales, konish kanik palales, tu la kales kubinesh, tu nahil shok.